matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemática. Bienvenidos al segmento de matemática del día de hoy. Mi nombre es Daniel Vázquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de los círculos. Normalmente vemos círculos en diferentes lugares, desde los utensilios de la cocina, la comida, diferentes formas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado a qué llamamos círculo y a qué llamamos circunferencia. Hay una diferencia entre cada uno. El círculo, como tal, vamos a conocer al trazo y al área de la figura. La circunferencia es la línea curva y cerrada, ¿sí?, que tiene puntos a la misma distancia del centro. En la circunferencia podemos notar algunas partes. Por ejemplo, el punto central va a ser aquel que está a la misma distancia de los puntos de la circunferencia. El radio va a ser una línea que va desde el punto a cualquiera de los puntos de la circunferencia. En este caso tenemos algunas líneas como la línea tangente, una línea que toca un solo punto de la circunferencia, y la línea secante, la cual toca dos puntos de la circunferencia. Continuando en el tema de la circunferencia, encontramos algunos ángulos que podemos dibujar o podemos realizar dentro de las circunferencias. Por ejemplo, el ángulo central. El ángulo central se distingue pues su vértice está en el centro de la circunferencia y cada uno de los puntos finales está en uno de los puntos de la circunferencia. El ángulo de la circunferencia inscrito tiene la característica que su vértice está en uno de los puntos de la circunferencia. Sus puntos finales están en dos puntos también de la circunferencia. En el caso del ángulo semi-inscrito, su vértice está en uno de los puntos de la circunferencia, pero sus puntos finales, uno está fuera de la circunferencia y el otro también es uno de los puntos de la circunferencia. En el caso de los ángulos interiores, su vértice está dentro de la circunferencia, puede estar en cualquier posición, por lo cual es menor al radio, ¿sí?, de la circunferencia. Entonces sus dos puntos finales están o forman parte de la circunferencia. El ángulo exterior, su vértice está fuera de la circunferencia y sus dos puntos finales están o forman parte de la circunferencia. A continuación vamos a hacer una actividad para poder recordar cómo son los ángulos dentro de una circunferencia. Para esto vamos a utilizar cosas que puedes encontrar en tu hogar. Por ejemplo, lana, tijeras, un trozo de esponja o alguna superficie en la que puedas clavar alfileres. Vas a dibujar una circunferencia sobre la superficie o puedes pegar una. Además de eso, vamos a cortar pequeños trozos de lana, los que nos servirán para dar forma a cada uno de los ángulos. Entonces, para recordar cada uno de los ángulos que ya vimos, vamos a colocar en el centro de la circunferencia una marca. En este caso coloqué uno de los alfileres. Luego, vamos a replicar el ángulo central. Colocaremos uno de los alfileres, ¿sí?, en uno de los puntos de la circunferencia. Tomaremos otro, ¿sí?, de los alfileres que vamos a usar y lo colocaremos en un tercer punto. Con la lana podremos trazar en esta manera el ángulo central para la circunferencia. Entonces aquí puedes relacionar este ángulo con las cosas que tú puedas observar a tu alrededor. Continuando con los otros ángulos que vimos en la circunferencia, vamos a realizar ahora el ángulo inscrito. Dijimos que el ángulo inscrito tiene
su vértice en cualquier punto de la circunferencia. Tomaremos entonces uno de los alfileres y lo colocaremos en uno de los puntos de la circunferencia. Tomaremos dos alfileres más, los cuales representarán los extremos del ángulo. En este caso tenemos entonces el ángulo inscrito. Para poder colocar el seno inscrito, moveremos solamente uno de los puntos que ya conocemos, afuera de la circunferencia. Este es nuestro segundo ángulo. En el caso del ángulo interno, vamos a mover los tres puntos. Ahora, el vértice estará en un punto dentro de la circunferencia y el tercer punto estará en otro de los puntos que están al borde, en la circunferencia. El último sería el ángulo exterior. Su vértice, como notamos, está fuera de la circunferencia. Colocaremos entonces nuestros alfileres y así podremos replicar los ángulos que están dentro de la circunferencia. Y recordemos, jóvenes, que todos estos materiales van a servirles a ustedes más adelante. El conocimiento que van adquiriendo sirve de base para cosas que más adelante aprenderán. Algo que les ayudará es ir diseñando sus propios dibujos e ir guardándolos en su portafolio de Aprendo en Casa, el cual más adelante entregarán a su profesor. Y recuerden seguir cuidándose en su hogar. Utilicen siempre gel antibacterial cada vez que toquen alguna superficie o salgan. Usen su mascarilla y recuerden siempre que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguaje. Es por eso que hoy nos acompaña Michelle Calderón. Michelle, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema de hoy? Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son verboides. Y quiero que identifiquemos muy bien la diferencia que hay entre verboides y verbos y cómo los podemos utilizar dentro de una oración. Porque muchas veces tenemos ese inconveniente que los confundimos o que cuando nos preguntan verbos en realidad decimos verboides. Entonces, para eso quiero que primero elaboremos tres oraciones, ¿sí? Entonces me vas a ayudar a elaborar tres oraciones. Primero, con este muñequito que está acá. El hombre interpreta un instrumento musical. Muy bien. ¿Cuál es la acción en esa oración? Interpreta. Interpreta. Interpreta, yo sé que me estoy refiriendo al hombre, ¿verdad? Al hombre, exacto. Y sé también que está, por ejemplo, en presente, ¿sí? Que es muy diferente. Si yo lo quisiera poner en pasado, ¿cómo sería? El hombre interpretó. Muy bien, entonces ese va a ser un verbo, ¿de acuerdo? Y hay una conjugación por medio. Exacto, tenemos una conjugación y un tiempo. Ahora, con esta muñequita, vamos a hacer una oración. La niña tiene una moña bonita. La niña tiene una moña bonita. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la acción? Tiene. Tiene, muy bien, está conjugada. Sabemos que el sujeto es la niña, ¿verdad? Claro. Está en tercera persona. Ahora con este. El carro avanza muy rápido. El carro avanza muy rápido. Vamos a ir viendo. Este fue interpreta, tiene y avanza. Ajá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo te pido que me des ahora una lista de acciones? ¿Qué acciones se te ocurrirían? Correr, saltar. Correr. Saltar. Nadar. Nadar. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Yo no puedo decir, si yo te digo correr, ¿tú entiendes cuál sería el tiempo? Por ejemplo, si está en pasado, presente, futuro. No, está indefinido. Está indefinido. ¿Y la persona cuál sería? Tampoco se sabe. Tampoco, ¿verdad? No está conjugado. Claro. Entonces, cuando es una forma impersonal de la acción verbal, estamos hablando de un verboide. Un verboide. Entonces, un verboide es algo que se parece mucho a un verbo, pero no lo es, porque no está conjugado. ¿Cómo podemos identificar los verboides? Como terminan. Correr. Saltar. Nadar. Acá termina en ar, er, ¿verdad? Quiere decir que este sería un tipo de verboide.
Sí, pues la diferencia se puede notar en que estas tres palabras, por ejemplo, no están conjugadas, a diferencia de las tres conjugaciones que realizamos con estos objetos. Correcto, es muy diferente decir, por ejemplo, yo correr, no está correcto, ¿verdad? No estoy diciendo, no lo estoy conjugando con la primera persona. Tendría que poner, ¿cómo tendría que poner? Entonces, yo corro. Yo corro. Y ahí ya es verbo. Exacto, correcto. Si lo coloco como yo corro, estoy hablando de un verbo. Si coloco como correr, es un verboide. Nosotros tenemos tres tipos de verboides. Infinitivo. Participio y gerundio. Gerundio. Y cada uno de estos se va a diferenciar porque va a tener diferente terminación. Entonces, infinitivo va a terminar en ar, ir, que fueron como los ejemplos que dimos acá. Ajá. Participio termina en ado, ido, to, so, cho. ¿Sí? En este caso es porque tenemos verboides regulares e irregulares. Por eso es que tenemos ado, ido y aparte to, so, cho. Y gerundio terminan en ando y edi. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, cuando tenemos estas terminaciones, yo ya puedo identificar que estamos hablando de un verboide. Entonces, cuando tienes una acción que termina en ar, ir, estamos hablando de un verboide infinitivo. Cuando tenemos una acción que termina en ado, ido, estamos hablando de un verboide participio. Y cuando tenemos una acción que termina en ando, endo, es un verboide gerundio. ¿Sí? Y esto nos ayuda mucho a cuando, por ejemplo, realizamos la clasificación en oraciones, ¿verdad? Cuando dividimos, pues nos va a ayudar a poder identificar qué es un verbo y también qué es un verboide. Correcto, porque en una oración no tienen la misma función. Cuando hacemos el análisis de la macroestructura de la oración, un verbo va a ser la acción, ya está conjugado. En cambio, cuando tenemos un verboide, no necesariamente van a ser el núcleo del predicado. Pueden ser un objeto directo, un objeto indirecto, un núcleo de estas otros actantes del verbo, ¿sí? Pero no necesariamente el núcleo del predicado. Esa es la diferencia del uso. Y que puede ser la confusión muchas veces cuando clasificamos sintácticamente las oraciones, ¿verdad? Porque Sí. pues ahí puede generar esa confusión al momento de no identificar en realidad si es un verboide o si es un verbo. Correcto, muchas veces cuando hacemos este análisis de oraciones, encontramos que, o pensamos que tiene dos verbos una oración, ¿verdad? Claro. Cuando en realidad solo tiene un verbo y se le puede agregar verboides. Perfecto, Michelle, pues muchísimas gracias por ese tema muy interesante. Creo que es una parte fundamental en la comunicación, ¿verdad? Al momento de nosotros redactar o también de leer para poder ir clasificando ese verbo y ese verboide que puede marcar la diferencia en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿verdad? Ya para finalizar, yo le invito por favor, porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene ustedes en casa. Recuerden lavarse las manos constantemente, traten de utilizar su mascarilla. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. ¿Alguna última recomendación, Michelle, que tenga para todos nosotros al momento de nosotros tomar en cuenta y diferenciar entre un verboide y un verbo? Claro que sí, al momento de poder nosotros redactar oraciones tenemos que tener mucho cuidado que los verboides no están conjugados. Como les estaba diciendo previamente, yo no puedo decir, por ejemplo, yo dicho, ¿verdad? Entonces, porque estoy utilizando un verboide, así que un verboide no lo voy a utilizar necesariamente en el núcleo de la oración, no va a ser la acción ya conjugada, pero sí lo puedo encontrar cuando yo haga este análisis dentro de los actantes del verbo, puede ser un predicativo, y cada verboide entonces va a tener una función especial, y cada palabra la puedo convertir en todos los tipos de verboides. Perfecto, Michelle, pues muchísimas gracias. Ahí está esa recomendación necesaria al momento de nosotros, pues tenemos que leer o redactar, pues tomar en cuenta estos aspectos que son muy importantes al momento de escribir. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y recuerden que Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el profesor Otto Plato para enseñarnos más sobre química. Profe, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a analizar los conceptos específicos de lo que es los números de oxidación o las cargas de valencia. Muchos autores pues utilizan el término carga de valencia y otro montón de autores utilizan el término número de oxidación.
según las reglas emanadas por la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, nos dice que los dos términos son correctos. Pero ¿qué es la carga de valencia o qué es el número de oxidación? Pues sencillamente se va a determinar como el último valor de electrones dentro del átomo que están más alejados del núcleo. O sea, es el último nivel en la corona de electrones. Así lo definimos. Profe, ¿y en la tabla periódica cómo podemos encontrar ese número? Muy bien. En la tabla periódica, pues, dependiendo del autor, ¿verdad? Porque esa es la situación, lo vamos a encontrar generalmente abajo del número atómico o en la parte superior derecha de cada una de las casillas. Pero esta es la situación que tenemos que entender. El número de oxidación va a depender específicamente de su ubicación para ordenamiento en la tabla periódica. Por ejemplo, los elementos de la columna 1A, su número de oxidación es más 1. Entonces vamos a empezar a analizarla correctamente de esta manera. Los elementos metálicos van a tener número de oxidación positivo. Esto quiere decir que sus electrones van a ser cedidos, los van a regalar. ¿Estamos? Sí. Y los elementos electronegativos van a tener carga de valencia negativa, o sea, van a aceptar esos electrones. O sea, lo que a mí no me interesa tener, lo voy a regalar. O lo voy a prestar, dependiendo de cuál sea la condición del electrón. Y así vamos a formar compuestos. Definitivamente, esa es la manera, la equidad o el equilibrio. Las cargas positivas son atraídas por las cargas negativas, o a la inversa, las cargas positivas son atraídas a través de estas condiciones. Entonces vamos a establecerlo. ¿Cómo lo escribimos? Literalmente. Tenemos entonces elemento litio. Litio. ¿Sí? Si lo vemos, está en la columna 1A, Sí. su carga de valencia o su número de oxidación va a ser más 1. ¿Estamos? Sí. Entonces, así podemos ver una serie de elementos que tienen esas características de cargas positivas. Y así es como lo debemos de establecer. En el caso del elemento hierro, tiene dos cargas de valencia. ¿Estamos? Ese se encuentra en la columna 8 y se puede establecer así, más 3, o hierro más 2. ¿Estamos? Al igual que otros compuestos, pero de otros elementos que en algún momento dado se confunde la forma de estructura. Por ejemplo, H2O. definitivamente lo conocemos y lo conocemos específicamente por su estructura de nombre común, es el agua, ¿verdad? Pero el secreto es que aquí está simplificado. Aquí está unido. Unido. ¿Estamos? Los electrones negativos del oxígeno fueron atraídos por los electrones positivos del hidrógeno. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a ver siempre, y esto es lo que nos causa la confusión. Sí. ¿Este número o este número? Sí. ¿Estamos? Y eso es lo que tenemos que establecer antes de empezar a nombrar cualquier compuesto químico. Ajá. El número de oxidación es el electrón que se cede o que se recibe. Sí. Mientras que la cantidad de números que aparecen como subíndice son la cantidad de átomos que existen por fórmula. Ajá. ¿Estamos? ¿Tienen relación? Sí, tienen mucha relación. Y eso es lo que hay que establecer. ¿En dónde se relacionan? Entonces, nosotros hemos hablado que en los elementos gaseosos existen átomos que son diatómicos. ¿Estamos? Sí. Y así se van a presentar, porque es la forma en la cual su carga está equilibrada. Aquí se prestaron electrones. Por eso es que aparece de esta manera. Al igual que el hidrógeno 2. Entonces, esta característica nos muestra la cantidad de átomos que hay existentes en una molécula. Y esta parte de acá, la forma en la cual el electrón está en el último nivel de energía. Profe, y cuando hablábamos del elemento diatómico, o sea, ¿qué significa esto o qué característica especial tiene? Bueno, primero tienen un equilibrio electrónico. Sí. ¿Estamos? Pueden estar en la naturaleza en ese estado. ¿Estamos? Y entonces es una forma de compartir electrones.
¿ya? Vamos a suponer, dos amigas Sí. comparten maquillaje, Ajá. ¿verdad? No es lo correcto, porque definitivamente no lo es. Pero para efectos prácticos sí funciona. ¿Entiendes? Sí. Entonces ese compartimiento ayuda a que ambas personas se satisfagan o queden satisfechas en ese momento para esa necesidad. Sí. Y es lo que ocurre acá. ¿Estamos? Entonces, dos átomos de oxígeno son o necesitan tener un equilibrio electrónico. Entonces lo que hacen es prestarse electrones entre ellos para mantener una equidad electrónica. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora bien, las cargas de valencia pueden ir de la columna 1, fija 1. O sea que estos elementos generalmente van a trabajar con valencia 1. Los elementos de la columna 2 van a trabajar con carga de valencia 2. Y es predecible entonces los elementos metálicos de la columna 3. Van a trabajar con número de valencia 3. Exactamente. Los elementos metálicos de la columna 4. Van a trabajar con carga de valencia 4. 4. ¿Estamos? Sí, está. Y los elementos en medio, que son los elementos de transición interna, Ajá. van a trabajar con diversas estructuras de carga. Ajá. O sea, no van a trabajar, no los vamos a encontrar solamente de una manera o de una manifestación en la naturaleza. Sí. Se van a acomodar dependiendo de cuál sea la necesidad naturalmente de estar unidos a otros elementos. ¿Estamos? Entonces, esa es la condición. Generalmente los de la columna 1B o bien 11, en donde aparece el cobre, la plata y el oro, generalmente van a trabajar con valencia 1. Ajá. Pero da la casualidad que no es la única carga de valencia que tienen. Van a trabajar con otra carga de valencia además de la 1. ¿Estamos? Los de la columna 2 generalmente deberían de trabajar con valencia 2. Sin embargo, por su estructura pueden trabajar, además de la valencia 2, con otro tipo de valencia. ¿Estamos? Estamos. Regresamos a la columna 3D o 3 según la UPAC y vamos a encontrar que tienen carga de valencia 3. Ajá. ¿Estamos? Sin embargo, también vamos a encontrar que tienen otra carga de valencia. ¿Estamos? Y así nos vamos de acuerdo a la estructura. Generalmente deberían de tener su número de valencia relacionado con su número de columna. ¿Verdad? Sí. Hay algunos autores que dan este tipo de estructura como algo fijo, pero no es así, no es una regla. Se establece como una propiedad, pero no es adecuado decir que así va a ser siempre. ¿Estamos? Pero sí es un buen indicio para entender cómo funciona este concepto. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos enseñado este tema y no solo habernos enseñado más sobre los compuestos químicos y los elementos, sino también a motivarnos a explorar la tabla periódica. Profe, yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar siempre su mascarilla. Recuerden no salir de casa si no es necesario, pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Hay más dicha en dar que en recibir. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Vicky Bat. Licenciada, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Hola André, el día de hoy trabajaremos y desarrollaremos el tema de redes, ¿verdad? Redes en cuanto a familia, un ecomapa, ¿verdad? En cuanto a venir y crear redes en nuestra familia, apoyo, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro entorno. Máxime en estos momentos estamos viviendo una situación que necesitamos mucho de los demás, ¿verdad? No podemos decir que voy a salir solo en esto, ¿verdad? Tengo que tener siempre el apoyo, bueno, no es que siempre lo tenga que tener, pero es como lo ideal que nuestra familia sea nuestro mayor apoyo. Entonces el tema de hoy es red de apoyo familiar, ¿verdad? Definitivamente es que el apoyo es algo fundamental en nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo pues con la familia. Es lo ideal empezar a trabajar esa red de apoyo que usted dice, ¿verdad? ¿Qué importancia le podríamos dar a una red de apoyo familiar? Pues la importancia es el apoyo que da
del realizar una red es cómo enfrentar una situación, ¿verdad? Ya sea económica, emocional o, por ejemplo, puede ser alguna situación física, ¿verdad? En cuanto necesitemos un apoyo más directo. Entonces, la red de apoyo lo que permite es aprender a enfrentar las situaciones acompañados, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos nosotros en familia tratar de construir esa red de apoyo familiar? Porque ya lo sabemos, lo mencionamos, algo muy importante, cual nos ayuda al crecimiento de nosotros como individuos y también de la familia en general, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos nosotros construir esa red de apoyo familiar? La construimos en base a venir y comunicar, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos mucho de guardarnos o a veces no, lo que hace la red de apoyo es venir y encontrar un apoyo asertivo positivo, ¿verdad? No venir y solo pedir. Una de las situaciones es a veces no sabemos pedir, ¿verdad? O pedimos en exceso, entonces debemos de aprender a tener esa medida y la red de apoyo lo que nos brinda es el bienestar, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos apoyemos. Por ejemplo, si tengo una necesidad, por ejemplo, emocional, no precisamente me voy a apoyar en papá o mamá, porque es lo ideal, que nosotros, pues nuestro papá y nuestra mamá siempre va a estar para nosotros. Pero si yo tengo más confianza con una tía, con una prima, entonces es muy importante que yo me apoye en ella, ¿verdad? O ella se apoye en mí. O sea, realmente también tenemos que venir y ejercitar la escucha activa, ¿verdad? La escucha activa, porque a veces nosotros hablamos y no escuchamos a los demás. Entonces es muy importante que nosotros también hablemos, porque el hablar, la situación, como que dicen que las penas compartidas se hacen menos, ¿verdad? O más alivianadas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es venir y apoyarnos y hablar, pedir, pero saber pedir y a quién pedir, ¿verdad? Porque no voy a llegar yo con cualquier persona y no sé cómo lo vaya a tomar o si realmente voy a recibir de esa persona el apoyo que necesito. Claro, y estar conscientes que muchas veces nosotros vamos a necesitar el apoyo, pero otras veces vamos a hacer nosotros ese apoyo también, ¿verdad? Yo creo que esa mentalidad que debe de existir en ambas direcciones, ¿verdad? En una familia, por ejemplo, y saber identificar cuándo nos toca a nosotros ser el apoyo y tratar de tener esa empatía, ¿verdad? Porque muchas veces, como usted dice, el escuchar es muy importante, no solo hablar, ¿verdad? No solo que nos escuchen, sino nosotros también escuchar y formar parte de esa red fundamental de apoyo familiar que debe de existir, ¿verdad? Exacto, y aparte de todo es con una comunicación asertiva. Eso es tan importante, porque nosotros realmente la comunicación asertiva se da cuando yo tengo un acercamiento con un miembro de la familia o con un amigo, ahora en lo virtual podemos también hacerlo, ¿verdad? Entonces nos abre espacios, no veamos esto como nos cerró los espacios de comunicación, porque si yo lo quiero hacer, voy a tener también la iniciativa. No siempre voy a esperar que, por ejemplo, mi familia me llame, o cuando tengamos una reunión y platiquemos. Entonces debe de evitar uno tratar de mantener rencores, ¿verdad? O a veces en familia que me hiciste eso, y deberíamos de aprender mucho de los niños. Los niños hoy pasó algo entre ellos y en el momento ya están jugando otra vez. A veces nosotros los adultos nos enganchamos. No, esa es la palabra, no engancharse, ¿verdad? Si ha pasado algo con algún familiar, se da mucho la discusión de hermanos, ¿verdad? Entonces realmente no engancharse, sino fluir y dar oportunidad de que todos cometemos errores. No somos seres imperfectos, pero debemos de tratar en la medida de lo posible de ser lo mejor hacia los demás y dar lo mejor, porque es lo que yo voy a dar, lo que voy a recibir. Si yo voy a dar negatividad, voy a recibir eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se ve mucho en redes que dicen, ¿verdad? Hay personas que son tan negativas que salen y ven el sol y, por ejemplo, ese sol de lluvia. Entonces, realmente en familia pasa mucho eso, ¿verdad? Si yo me levanto, saludo, y eso va a hacer que mi familia pues vea
porque todos tenemos diferentes personalidades y carácter, ¿verdad? Y debemos de aceptarnos unos a otros, pero tampoco voy a aceptar un grito o un maltrato. Entonces, en la medida de lo que yo vaya interactuando y vayamos platicando y vayamos soltando todas esas acciones, nos va a permitir realizar una red de apoyo. Es como que fuera un pulpo que tiene muchos tentáculos. Nuestra familia es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas oportunidades de apoyarnos. Si alguien enferma, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de ir a comprar, verdad? Entonces, no siempre delegar que todo lo vaya a realizar papá o mamá o el adulto en casa, ¿verdad? O, por ejemplo, si como son mujeres, las mujeres hacen todos los quehaceres de la casa y los hombres no. Entonces, aquí es un trabajo en conjunto, es trabajar en conjunto y que cada uno pues trabaje en la medida de lo posible, no imponer, ¿verdad? Sino que cada quien vea la necesidad que hay en casa y realizar. Esa red de apoyo va a permitir que la familia esté bien. Claro, y es que cuando hablamos de esa situación donde uno va a brindarle apoyo a alguien, pues eso lleva un proceso previo, ¿verdad? Donde pues uno le genera la confianza a esta persona para que pueda pedir de nuestro apoyo. Y yo creo que también es parte de mantenerse en esa relación constante, esa comunicación asertiva que debe existir entre las personas más allegadas para poder en algún momento, si supongamos que usted necesita de mi apoyo, pues tener la confianza de pedírmelo y yo tener la confianza de decirle, sí, aquí está mi apoyo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces creo que también es un trabajo constante de ambas personas, ¿verdad? Licenciada, ¿qué objetivos tiene esta red de apoyo familiar en la vida en general? Es crear una estabilidad en la persona, ¿verdad? Es tener la posibilidad y la oportunidad de enfrentar cualquier situación teniendo bienestar, porque va a tener la seguridad de que tiene el apoyo de su familia, que es la base fundamental, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el apoyo de mi familia, eso va a hacer que mi autoestima pues esté bien, ¿verdad? No alta, pero esté bien y que yo pueda venir y sentirme parte de y lo que venga, por ejemplo, porque todos tenemos problemas, aquí que levante la mano, claro. No, ¿verdad? Pero si viene alguna situación difícil, aún sean los niños, tengan la oportunidad de venir y decir, hablarlo, ¿verdad? De acercarse al miembro de la familia que más confianza tenga, porque es muy importante la confianza, la comunicación, el venir y estar todos unidos. Por supuesto, no, como decimos, no somos perfectos, ¿verdad? No somos una familia que vamos a hacer todo amor y todo, porque eso es irreal, ¿verdad? En una familia van a haber cosas buenas y cosas que no van a ser muy buenas, porque no podemos decir malas, ¿verdad? Pero lo que se debe de hacer es, en la medida de lo posible, tratar de estar bien como familia y en estos momentos abrazarnos, unirnos, agarrarnos de las manos y hacer una red de apoyo en cuanto a venir. Y nosotros somos una familia que vamos a salir adelante, ¿verdad? Y como dice nuestro presidente, ¿verdad? Guatemala no se detiene, una familia no se detiene. Entonces, ante cualquier adversidad siempre vamos a tener ese apoyo y eso es lo que va a permitir que nosotros pues seamos personas productivas, ¿verdad? Y seamos personas que seamos un producto positivo, una persona que vaya a dar a la sociedad, ¿verdad? Porque si yo tengo una dificultad, yo no me voy a poder dar hacia los demás. Definitivamente, licenciada, pues muchísimas gracias por este tema tan importante. Palabras valiosas las que salen de su boca. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial. Y a ustedes en casa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate, y recuerden que Guatemala no se detiene. Expresión artística. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña nuevamente Ana María Córdoba para seguirnos enseñando un poco más sobre artes visuales. Ana María, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? El día de hoy nuestro tema será el dibujo. Por lo tanto, vamos a utilizar los recursos que nosotros hemos aprendido durante estos días y vamos a hacer uso de los diferentes tipos de línea que hemos aprendido. Entre ellos vamos a utilizar la línea curva, que nos va a servir un montón. Vamos a utilizar también las líneas mixtas. Y para no estar dando tanta vuelta, iniciemos. ¿Te parece si trabajamos utilizando la parte de la pizarra para que veamos la forma sencilla en la que nosotros podemos realizar diferentes paisajes? Sí, comencemos. Muy bien.
Vamos a tomar una tiza. Toma la tiza que a ti más te guste. Vamos a agarrar el blanco. Bueno, ¿te parece si dibujamos? ¿Qué te gustaría dibujar a ti? Pues no sé, tal vez un paisaje con montañas. Con montañas, ok. Entonces hagamos dos paisajes. Tú harás uno con montañas y yo haré uno con colores, o más bien dicho, con espacios cálidos. ¿Te parece si trabajamos una playa, unas palmeras? Sí. Y tú dibujas unas montañas. Algo más frío. Exacto. Y por ahí algún lago. Tú lo decidirás. Entonces, iniciemos. Sí, comencemos. Para dibujar las montañas, tú vas a utilizar la línea curva. Entonces, puedes dibujarlas moviendo de un lado a otro tu tiza y debes de marcar la línea de donde inicias y de donde finalizas. Luego tú vas a tener el espacio suficiente para dibujar el cielo, pues ya sea con nubes, con un sol o con aves, o puedes dibujar en la parte de acá abajo también, puede ser árboles o puede ser un lago. Entonces lo dejamos a tu creatividad, manos a la obra. Listo. Tenemos entonces dos paisajes, un paisaje cálido y un paisaje frío. Sí. Si podemos observar bien, aquí utilizamos mucho las líneas, utilizamos bastante. Tú utilizaste líneas curvas, tanto en las montañas como en las aves que dibujaste y las nubes, y también utilizaste líneas horizontales y líneas verticales al momento de realizar las casas, y también a una que otra línea curviada e inclinada. Muy bien, y en este que utilizamos diferentes de líneas, tanto también las líneas inclinadas, la línea horizontal, para dar una vista un poquito más clara. Esto es entonces lo que íbamos a ver el día de hoy con relación a lo que es el paisaje, utilizando las diferentes clases de líneas. Y me parece interesante cómo con las diferentes líneas pues necesitamos solo una base y después como que darle forma y decorar esa base, pero realmente no es difícil hacer un paisaje, sino que es de usar nuestra imaginación y no ponernos límites. Exactamente, y no tener miedo al momento de agarrar el lápiz, la tiza o el crayón, lo que tú tengas en casa para empezar a trabajar y poder echar a andar, como tú decías, tu imaginación. Bueno, Ana María, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos enseñado más sobre los paisajes, pero principalmente a motivarnos a seguir explorando nuestra creatividad y no ponernos límites. Ahora yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y mantener su lugar de trabajo muy limpio y ordenado. Ana María, si usted pudiera darle un mensaje a todos los artistas que nos están viendo, ¿cuál sería? Bueno,
Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder ver que Guatemala no se detiene, por lo tanto nosotros no nos podemos detener. Este es un buen momento para que nosotros podamos soltar nuestra imaginación, podamos reinventarnos y poder echar a andar todos esos proyectos artísticos que quizá en algún momento pensamos que por tiempo no los íbamos a realizar. Yo creo que este es el momento preciso en el que nosotros podemos empezar a echar a andar estos proyectos. Muchas gracias Ana María nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden usar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario. Pero lo más importante, como dijo Ana María, Guatemala no se detiene. Acuspe na programa Anjunu Chamaco. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Aleida Margarita Montenegro Hernández y soy de la comunidad Xinca de Guatemala. La comunidad Xinca habita en los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Napirigla, Chagragua, Naastepet Xinca, la observación de la naturaleza en el pueblo Xinca. Es importante la observación de la naturaleza para poder identificar y poder conocer cuáles son los acontecimientos que en ella nos da. La naturaleza nos da a conocer qué va a pasar en nuestro ambiente, ¿verdad? Eso sí, tenemos que ser muy observadores. Repasemos un poco el tema anterior. Nuestro tema anterior fue Naalajli, Jorojla, Nagragua, Shaui, los guardianes de la naturaleza y del agua. Se debe pedir permiso a los guardianes de la naturaleza cuando nosotros deseamos entrar a labrar la tierra, a traer la leña, a cortar los árboles, ¿verdad? Debemos siempre pedir permiso, ya que para poder llevar todo eso a nuestra casa, la naturaleza nos puede brindar queneya, guineyos, pello, las unzas, pajayo, el guapinol, sicuj, tempisque, entre otros. ¿Por qué? Porque estos guardianes, si nosotros les pedimos, ellos nos dan. Pero si nosotros entramos a la naturaleza sin pedir permiso, algo nos puede pasar. Naalajli, Jorojla, Naui, los guardianes del agua. Sabemos que el agua tiene guardianes, entre ellos están los animales que cuidan los nacimientos de agua. Na Ambuki, la serpiente. Na Cocopojle, los sapos. Na Guerenejle, las ranas. Y Na Sumayajli, los cangrejos. El uso indebido del agua y de los animales trae como consecuencia el agotamiento de las fuentes de agua. Napirigla, Chagragua, Astepet, Xinca, la observación de la naturaleza en el pueblo Xinca. Los xincas observamos los animales porque ellos en su comportamiento nos dan a conocer o nos brindan señales de los cambios que ocurren en el medio ambiente. Por ejemplo, los azacuanes. Observamos el paso de los azacuanes porque estos nos van a indicar un cambio de temporada o un cambio de clima, ¿verdad? Cuando estas aves migratorias vuelan de oriente a occidente, es porque va a comenzar la época lluviosa. Ahí por el mes de abril sucede este caso. Mientras que el vuelo de occidente a oriente, es decir, cuando vienen de regreso, esa señal que se aproxima es el fin de la época lluviosa, que esto sucede en el mes de octubre. Los xincas decimos que el vuelo de estas aves nos va a despertar el invierno, es que nos indica cuando inicia y termina el invierno. Nasumayacli, los cangrejos. Cuando se inicia la época o temporada invernal o el invierno, ¿verdad? En el área de Santa María Xalapán ocurren tormentas de truenos. Este fenómeno hace que los cangrejos salgan a la superficie y en ese momento la pesca de estos animalitos es mucho más abundante. Nauhuagli, puede decir las hormigas. En Santa Rosa los xincas observamos que cuando las hormigas salen de sus nidos y trasladan sus crías a otros hormigueros, es porque pronto llegará el invierno o porque va a haber el aumento de las lluvias también en esa época. También trasladan hojas y flores para alimentarse en esta temporada. Esto ocurre durante los meses de abril y mayo, aunque también en estas fechas han variado ya debido al cambio climático.
Lo mismo ocurre durante la canícula, ¿verdad? Entre fines de julio y principios de agosto, cuando las hormigas botan muchas flores y hojas. Significa de igual manera que hay un cambio de temporada, eso es decir que luego va a venir la canícula, o las lluvias serán copiosas después de la canícula. Na tocojle, na tocajle, los anates y los ensontles. Cuando los anates y los ensontles hacen sus nidos en el centro de los árboles, significa que las lluvias invernales van a ser bastante fuertes. ¿Por qué? Porque en medio de los árboles los animales han tenido esos nidos, quiere decir que se están protegiendo de la lluvia y del viento, pero también se están protegiendo de lo húmedo de la tierra, ¿verdad? Cuando estas aves anidan en la copa de los árboles, significa que el invierno va a ser bueno. Cuando las bandadas de golondrinas vuelan bajo, indican que el invierno es inminente, mientras que cuando las bandadas vuelan demasiado alto, significa que el invierno tardará en llegar. Esperamos que lo aprendido del día de hoy lo practicamos. Conozcamos más sobre las culturas. Tami, hasta pronto. Recuerda, Guatemala no se detiene. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Los sueños de un país comienzan en sus aulas, en donde nuestros niños inician su formación académica, quienes serán los profesionales del futuro. Por eso, dentro del plan para transformar la educación está el mejoramiento de los centros educativos. Lo que estaba así, lo hemos reconstruido y ahora luce de esta manera para brindar mejores condiciones a nuestros niños. He tenido a mis 3 hijos acá y gracias a Dios todo bien, y siempre habíamos estado esperando esta ayuda, ¿verdad? Y gracias a Dios pues llegó y pues ahora van a estar mucho mejor los niños. Venir y encontrar sus aulas completamente diferentes, el piso, la pintura sin vidrios quebrados, áreas completas recuperadas, ¿verdad? He notado la alegría de los maestros, y en la escuela sucede algo como sucede en los hogares. Si los maestros están felices, los niños están felices. Tengo 20 años de estar aquí en la escuela y ya van a notar el cambio. Hasta yo noté el cambio, totalmente felices y agradecidas con las personas que nos han apoyado. La inversión será de 450 millones para remozar escuelas en todo el país. Esto hará posible que los alumnos tengan escuelas más bonitas, con ambientes adecuados para su formación educativa y así continuar con la construcción de un mejor país. Gobierno de Guatemala. La Comisión